Dios y su trono llenan el universo, al mismo tiempo que ocupan un lugar en el templo que está en el cielo. Alrededor del trono se encuentran los serafines, querubines y los millones y millones de ángeles. Juntamente con los ángeles, los 24 ancianos que se sientan sobre tronos, alaban y se postran delante de Dios. Todo el universo rinde honra y gloria al que está sentado sobre el trono. El pastor Rubén Tenorio presenta serafines, querubines, ángeles y arcángeles. Dentro de la visión del trono o la revelación del trono que se le da a Juan, además de los 24 ancianos, también se mencionan a los seres vivientes o seres celestiales. Apocalipsis capítulo 4, versículo 6 nos dice: y delante del trono había como un mar de vidrio semejante al cristal, y junto al trono y alrededor del trono 4 seres vivientes llenos de ojos delante y detrás. ¿Quiénes son estos seres vivientes que se mencionan en Apocalipsis 4? Apocalipsis nos da una descripción un poco detallada de cada uno. Y nos dice en el versículo 7 que el primer ser viviente era semejante a un león. El segundo era semejante a un becerro. El tercero tenía rostro como de hombre, y el cuarto era semejante a un águila volando. Como podemos ver en esta visión, cada ser viviente tiene un rostro. En otras palabras, hay 4 rostros distintos en estos seres vivientes. Pero además se dan ciertos detalles que tienen que ver indudablemente con los atributos de estos seres vivientes. Apocalipsis capítulo 4, versículo 8 nos dice: y los 4 seres vivientes tenían cada uno 6 alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir: Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Aquí se les describe a estos seres vivientes como estando llenos de ojos por dentro y por fuera. Indudablemente que esto describe que estos seres vivientes tienen el atributo de poder darse cuenta de todo lo que pasa en el universo. Podemos decir que ellos tienen una visión muy grande, muy amplia del universo. También estos seres vivientes son los que alaban a Dios. Y su alabanza repite 3 veces: Santo, Santo, Santo. Indudablemente una referencia a la Trinidad o a las 3 personas que componen la Trinidad. Cuando vamos a la Biblia, encontramos que la forma en que se describe a estos seres vivientes es distinta en algunos otros pasajes del Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 1, aquí se mencionan a los primeros seres celestiales que podemos identificar con nombre y que están precisamente allí alrededor, o en este caso, encima del trono de Dios. Isaías 6.1 nos dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él habían serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies y con 2 volaban. Los primeros seres vivientes con un nombre que encontramos en la Biblia son los que se mencionan en el libro de Isaías y se les llama serafines. Se les identifica porque tienen 6 alas
y cada dos alas tienen funciones específicas. ¿Qué representan estos serafines? Se les ubica encima del trono de Dios, en primer lugar. En segundo lugar, se representa sin duda sus funciones o sus atributos por medio de sus alas. Las primeras dos alas cubren el rostro. ¿Qué significa en el Antiguo Testamento cubrir el rostro? En el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 6, se nos dice: y dijo Dios, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. En este pasaje, cubrir el rostro es un sinónimo de reverencia. Indudablemente que estos querubines tienen mucho respeto o mucha reverencia hacia Dios. En segundo lugar, con dos cubren sus pies. ¿Qué significa cubrir los pies? Ezequiel capítulo 43, versículo 7 dice: y me dijo, hijo de hombre, este es el lugar de mi trono, el lugar donde posaré las plantas de mis pies, en el cual habitaré entre los hijos de Israel para siempre. Poner las plantas de los pies en un lugar es un sinónimo de posesionarse de algo. En el Antiguo Testamento, poner las plantas de los pies sobre una tierra era tomar posesión de la tierra. Así que al cubrirse sus pies, ellos están tratando de mostrar de que el lugar donde se encuentran no les pertenece. Es un lugar que pertenece a Dios, y es un privilegio para ellos estar cerca de Dios. Por último, se dice que con dos volaban. Las alas en la Sagrada Escritura representan la velocidad con que pueden moverse estos seres celestiales y también la capacidad de trasladarse de un sitio a otro en el espacio de una manera muy rápida. Ahora, estos seres se les llama serafines. ¿Qué significa la palabra serafín? La palabra serafín viene de un verbo hebreo que es saraf, que significa quemar, y también viene de un sustantivo hebreo que significa ardiente. Así que el término querubín está relacionado con dos términos hebreos, uno que significa quemar y otro que significa ardiente. Vamos a ver que este verbo se utiliza en otros pasajes del Antiguo Testamento de la misma forma. Por ejemplo, en Levíticos capítulo 6, versículo 30, este término se refiere a lo que se quemaba en el santuario. Y dice de la siguiente manera: mas no se comerá ninguna ofrenda de cuya sangre se metió en el tabernáculo de reunión para hacer expiación en el santuario. Al fuego será quemada. Así que la palabra quemada viene de la misma raíz de donde viene la palabra serafín. También se refiere en el Antiguo Testamento a ardiente. Y tenemos aquí un pasaje importante en Deuteronomio que nos habla de las serpientes venenosas del desierto donde los hijos de Israel peregrinaban. Deuteronomio capítulo 8, versículo 15 nos dice: que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, de serpientes ardientes. Aquí el término ardiente viene de saraf, que es de donde viene serafín, y de escorpiones, y de sed, donde ningún agua había, y él te sacó agua de la roca del pedernal. ¿Por qué el término saraf se aplica a estas serpientes? Indudablemente porque las mordeduras de estas serpientes producían tanto dolor en las personas como si fuera una quemadura. Por eso encontramos otro incidente en Números capítulo 21, versículo 6, donde se habla de las serpientes que mordían a los hijos de Israel, y también se habla de la serpiente de bronce. Y dice el texto: y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes. Otra vez el término o la raíz saraf, que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Por lo tanto, tenemos
que el término serafín significa fuego, significa lo que quema o algo ardiente. Los siguientes seres que se pueden identificar en la visión del trono son los querubines. En el libro de Ezequiel tenemos una visión del trono de Dios. Y Ezequiel capítulo 1, versículo 3 nos dice: vino palabra de Jehová al sacerdote Ezequiel, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río Quebar. Vino allí sobre él la mano de Jehová. Ezequiel presenta el hecho de que cuando él estaba en el cautiverio, allá en Babilonia, junto al río Quebar, recibió esta visión del trono de Dios. Y el versículo 4 nos dice: y miré, y aquí venía del norte un viento tempestuoso, y una gran nube, y un fuego envolvente, y alrededor de él un resplandor, y en medio del fuego algo que parecía como bronce refulgente. Aquí tenemos dos aspectos del trono de Dios. En primer lugar, una nube, y en segundo lugar, un fuego. Dios está rodeado por una nube, Dios está rodeado por un fuego. Esto nos recuerda el monte Sinaí, donde Dios estaba en medio de la nube y el fuego en la montaña. Y en esta visión que se da a Ezequiel del trono de Dios, también él ve a 4 seres vivientes. El versículo 5 del capítulo 1 nos dice: y en medio de ella la figura de 4 seres vivientes. Y esta era su apariencia. Había en ellos semejanza de hombre. Así que la visión que él ve ahora son de seres vivientes que están allí debajo del trono de Dios. Y el versículo 6 y 7 nos dice que cada uno tenía 4 caras y 4 alas. A diferencia del Apocalipsis, estos seres vivientes tienen 4 caras. Los de Apocalipsis vemos que tienen solamente un rostro. Y el versículo 7 dice: y sus pies de ellos eran derechos, y la planta de sus pies como planta de pie de becerro, y centellaban a manera de bronce muy bruñido. Estos seres vivientes también desprenden gloria. Y como podemos ver, sin duda es la misma gloria que ellos reflejan por estar cerca de Dios. Reflejan la gloria de Dios. Estos querubines son seres vivientes que ya dijimos tienen 4 alas y tienen 4 caras. Aparentemente, la figura que le da Ezequiel es como si fueran cuadrados. Y dice el versículo 8: debajo de sus alas, a sus 4 lados, tenían manos de hombre, y sus caras y sus alas por los 4 lados. Como ya dijimos anteriormente, esta descripción que se hace de los querubines, indudablemente es simbólica para representar sus atributos, para representar también sus funciones que ellos cumplen al lado o alrededor, o en este caso, debajo del trono de Dios. ¿Y cuál es el aspecto que tienen estos querubines? El versículo 10 nos dice: y el aspecto de sus caras era como de hombre, y cara de león al lado derecho de los 4, y cara de buey a la izquierda en los 4. Asimismo había en los 4 cara de águila. Así que a diferencia de Apocalipsis, estos tienen 4 caras. Cara de hombre, cara de león, cara de becerro y cara de águila, también reflejando sus atributos. Además encontramos que estos seres vivientes están en medio del fuego y en medio de los relámpagos. Ezequiel capítulo 1, versículo 13 nos dice: cuanto a la semejanza de los seres vivientes, su aspecto era como de carbones de fuego encendidos, como visión de hachones encendidos que andaba entre los seres vivientes, y el fuego resplandecía, y del fuego salían relámpagos. Como vemos, estos seres vivientes también despliegan gloria. Son seres poderosos que también habitan en medio del fuego, en medio
del resplandor y en medio de los relámpagos. En cuanto a sus rostros, el versículo 14 vuelve a repetir, y cada uno tenía 4 rostros. El primer rostro era de querubín. En este caso, el término querubín se estaría refiriendo a lo que vimos anteriormente como becerro. El segundo rostro de hombre, el tercer rostro de león y el cuarto rostro de águila. Como vemos aquí, la primera descripción que se hace en Ezequiel de los querubines es que tienen 4 rostros, 4 alas cada uno. Sin embargo, es interesante que en la visión que tiene Ezequiel más adelante, en el capítulo 41, versículo 18, se menciona también a querubines que tienen 2 rostros. Dice, y estaba labrada con querubines y palmeras. Entre querubín y querubín había una palmera, y cada querubín tenía 2 rostros. Así que podemos decir que la forma en que se presentan los querubines son símbolos para representar sus atributos y no meramente la forma que ellos tienen físicamente. Ahora, esto no niega que los serafines y los querubines no existan. Existen, son reales. Sin embargo, tenemos que entender que se representan a través de símbolos. También, como ya dijimos, las alas representan velocidad. Y sin duda, en este caso de Ezequiel, hablan de gran velocidad que tienen estos seres para moverse. Ezequiel capítulo 1, versículo 14 dice, y los seres vivientes corrían y volvían a semejanza de relámpagos. Indudablemente los relámpagos era lo más rápido que se conocía en aquel tiempo. Y por eso se describe a los seres vivientes yendo y viniendo a la velocidad del relámpago. También estos seres vivientes tienen ruedas y eso indica que están en constante movimiento. Y lo más interesante es que estos querubines mueven el trono de Dios. Así que cuando los querubines se mueven, el trono de Dios también se mueve. Lo cual nos indica que el trono de Dios no es fijo, sino también es un trono movible. El versículo 19 nos dice, y cuando los seres vivientes andaban, las ruedas andaban junto a ellos, y cuando los seres vivientes se levantaban de la tierra, las ruedas se levantaban. Estas ruedas